¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Esta es una preciosa oportunidad para seguir compartiendo con ustedes lo que Dios establece a través de su escritura. Es muy importante entender lo que Dios nos enseña porque precisamente lo enseña para nuestro provecho. Todo lo que Él determina como enseñanza para la humanidad, al final tiene un provecho personal para cada uno de nosotros. En ningún párrafo de la escritura él nos dice que nos aventemos con los ojos cerrados o que seamos temerarios, porque no, siempre nos llama a usar la prudencia, a usar la sabiduría, siempre nos llama a actuar con moderación y a hacerlo siempre para beneficiar a los demás. Jamás una enseñanza nos habla de beneficiarnos nosotros mismos. Eso está lejos siquiera de considerarlo. La palabra de Dios tiene entonces esa particular propiedad de enseñarnos todo lo bueno, todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos como parte de la verdad que Él enseña. Hoy he titulado a este párrafo bíblico Los propósitos de Dios por medio de su palabra. Y la cita que voy a usar la encuentro en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y precisamente en el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Dios, porque tú dejaste tu palabra para nuestro beneficio. Tú dejaste escrito todo aquello que nos beneficia en las diferentes etapas y aspectos de nuestra vida. Prácticamente, Dios, has dejado un manual que nos indica qué hacer, cómo hacerlo, qué dejar de hacer. Incluso nos explicas por qué. Gracias, Dios, por eso. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que tú haces. Lo hacemos, Señor, esta oración con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor expresa, así será mi palabra que sale de mi boca, lo que está diciendo entonces es que lo que nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocer y de estudiar es algo que siempre estuvo en el corazón de Dios. Recordemos que segunda Timoteo en el capítulo 3, en el verso 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa inspiración que Dios hace precisamente de la escritura es porque contiene el hálito de vida de Dios, contiene lo que el Espíritu Santo de Dios siempre ha querido revelar al mundo, al hombre. Y ese mismo versículo nos dice que cuál es el propósito, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cuando el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca, se refiere a que la palabra de Él, y quiero hacer esa conexión en el inicio del 11, así será. ¿Por qué dice eso? Vamos a dar un poco de contexto. Vamos a buscar el verso 6 donde nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mire, aquí el Señor está haciendo una afirmación a la cual usted y yo debemos de poner cuidado. Porque mientras dice, mientras pueda ser hallado, lo que nos está indicando es que va a llegar un momento en que no le vamos a poder hallar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuál es la mayor cercanía que Dios ha puesto entre Él y nosotros? A Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús le podemos encontrar. Y a Cristo Jesús le podemos hallar. Porque Él hizo un sacrificio por todos. Pero si vemos el desenvolvimiento de la Escritura, nos damos cuenta de que un día Él ya no va a estar disponible
Por eso el Señor afirma en el verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El verso 7 hace un llamado a hacer algo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí está hablando entonces el Señor de que debemos de cambiar nuestra conducta, que debemos de cambiar nuestra manera de ser, porque esa manera precisamente es la que ha puesto un muro entre Él y nosotros. Deje el impío su camino, deje de recorrer esos caminos de perdición, deje de hacer lo que es malo, y el hombre inicuo sus pensamientos. Esta parte de nuestro ser es donde se cultivan todo lo malo. Primero entra por el pensamiento y después se ejecuta. Y acto seguido dice, y vuélvase a Jehová. Volverse a Jehová entonces es volver al principio, volver a lo bueno, volver a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y aquí ya hay una promesa. A todo aquel que se vuelve, la Escritura dice que Dios tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual dice será amplio en perdonar. ¿Por qué afirma que va a ser amplio en perdonar? Porque no hay un pecado que él no pueda perdonar. Aún el hombre que ha cometido el acto más abominable, si se arrepiente de él de todo corazón y pide perdón a Dios, le será perdonado. Porque mis pensamientos, mire la afirmación de Dios, no son vuestros pensamientos. Claro que no, los pensamientos de Dios siempre son altos, siempre son puros, siempre son justos. Los nuestros, por el contrario, tienen características muy diferentes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Volvemos ahora al principio. Lo que dice el Señor entonces es que así como el agua cae y cumple su función de hacer que estas plantas crezcan, así va a ser su palabra, la cual dice no volverá a mí vacía. Claro, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios, cuando es depositada, van a ver, ¿recuerda usted la parábola de los 4 terrenos? Van a ver 4 sitios donde esta palabra es depositada. Quiera Dios que el terreno en el cual hoy está siendo depositada sea ese terreno que fructifica, sea ese terreno que da al 100%. Sino que hará lo que yo quiero. Cuando Dios dice, sino que hará lo que yo quiero, lo que está diciendo es que no sigamos haciendo como nosotros queremos, que no hagamos como nosotros hemos establecido, sino que ahora tomemos el consejo de Él y hagamos como Él ha dicho. Y eso nos va a llevar a un resultado. Y esto va a tener entonces un propósito. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué preciosa afirmación de Dios. Será prosperada en aquello a que la envié. Si la palabra de Dios fue preparada para ser bendición, entonces cumplirá ese objetivo de bendecirnos. Si la palabra de Dios es para salvación, cumplirá el objetivo de salvarnos. Si la palabra de Dios es para que tengamos un mejor desempeño como hombres, cumplirá su propósito. Quiera Dios que usted y yo hoy estemos siendo aconsejados por la palabra y que esa palabra cumpla su objetivo de que seamos hombres y mujeres transformados por el poder vivificador de la palabra de Dios. Vamos a orar. Agradecido Dios contigo por tu palabra, por tu enseñanza, por la forma en que nos orientas, por la forma en que nos indicas cómo debemos de vivir. ¿Qué debemos de hacer? Gracias Dios por eso.
Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy, pero muy queridos hermanos.